¿Los jóvenes me oyen? ¿No? Juan 5, 19 al 23. ¿Quién no tiene, de los jóvenes, quién no tiene audífonos? La niña de María necesita audífonos. No sé si le pueden. ¿Entiende? ¿Ella entiende español? Ok, perfecto. Joseph, ¿me oye? Sirve, Joseph. ¿Funciona? ¿Ah? ¿No está trabajando? Oh, eso era una. Ok, pues vamos a traducir. Está bien, no hay problema. Chequeamos después y. All right. Vamos a traducir entonces, hermanos. Ok, los audífonos no están trabajando. Así que vamos a. We're going to be in John chapter 5, verses 19 through 23. John chapter 5, 19 through 23. Juan capítulo 5, versículos 19 al 23. ¿Todos lo tienen? Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, eso también hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de manera que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio encomendó al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Padre, gracias una vez más por tu palabra. Esperamos, Señor, que nuevamente le hables a tu pueblo por medio de esta exposición y que sea tu Espíritu Santo trabajando en cada mente y cada corazón en este día, librándonos del error, Señor, y que si algún error o alguna palabra confusa saliera de mis labios, Padre, yo te pido que tú le quites eso de la mente a mis hermanos, Señor. Padre, para que podamos crecer en la verdad de tu palabra, que tú nos santifiques, Señor, en tu palabra. Tú conoces la necesidad de cada uno, la dejamos en tus manos para que, según tus propósitos divinos y perfectos y la necesidad de cada uno, tu Espíritu trabaje, Señor, en nuestras mentes y nuestros corazones. Te damos gracias una vez más, Señor. Te pedimos estas cosas en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, pueden sentarse, hermanos. Honrando a aquel que lo tiene todo es el título de este mensaje. Y quiero nuevamente darle la bienvenida a los que están también viéndonos desde sus casas. Espero que esto les sea de edificación a ellos también. Gracias, mi hermano Gabriel. Yo quiero, hermano, que usted imagine que va a tomar un vuelo
para ir a Hawái. Eso es perro flaco soñando con bistec, ¿verdad? Que usted va a tomar un avión para ir a Hawái y ese vuelo, usted sabe que cada vuelo tiene un número, ¿verdad? El 1047 o el 2710 o lo que sea. Este es el vuelo número 100. Eso es lo que dice en su taquilla de viaje, el vuelo número 100. So imagine that you're going to take a trip to Hawaii and your plane ticket has a number, a flight number. And this is flight number 100. Usted llega al terminal y hay dos salidas. Okay, hay dos salidas para tomar el avión. Una salida dice el número 100 y la otra dice el número 200. Vuelo número 100 y vuelo número 200. So you arrive at the gate and there are two gates to board the plane. One gate says flight 100, the other one says flight 200. Okay? ¿Por cuál de las dos salidas, hermanos, debemos pasar para tomar el vuelo correcto? Por la número 100, ¿verdad? Which gate do you need to take to get the correct flight? To board the plane, yeah. The 100, right? Flight 100. ¿Qué pasa si tomas la salida número 200? Va para otro lado, vas a perder el viaje, ¿verdad que sí? Bueno, también, ¿verdad? Pero supongamos que por algo se metió y lo dejaron pasar. No va a terminar donde tiene que terminar, ¿verdad? What happens if you take the wrong exit? Are you going to end up in Hawaii? You're not, right? You're not going to end up in Hawaii. Y ese es el principio que vamos a aprender en este pasaje, hermanos. ¿Okay? La persona de Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Es él Dios o es solamente un profeta? Es un ángel, es un ser creado, como enseñan algunas falsas religiones. And that's what we're going to see here. We're going to talk about the person of Jesus. Is he God or is he an angel, a created being? Is he just a mere prophet? Is that what he is? Okay. Miren el versículo 19 como Jesús dice, de cierto os digo. Cada vez que Jesús dice eso, hermano, es que va a decir algo que tiene suma importancia. Every time in verse 19, when you see that Jesus says, verily, verily, I say unto you. Every time Jesus uses that expression, verily, verily, he's going to be teaching something that is very, very important. Es como decir en nuestros tiempos, lo que te voy a decir ahora, lo que te voy a enseñar, no es negociable, es sumamente importante. It's like if we were to say it in our times, you would say something like, what I'm about to tell you is non-negotiable. It's very important and you need to pay attention. Eso es lo que está haciendo Jesús, llamando la atención de sus oyentes. So Jesus is calling the attention of his listeners. ¿Y qué es lo que está a punto de decir Jesús que es tan esencial, hermanos? Lo que Jesús está a punto de decir es una de las doctrinas más esenciales del cristianismo. What Jesus is about to talk about or about to say is one of the most important doctrines of Christianity. Y vamos a explicarlo en parte. Mire cómo dice en el versículo 19, luego de que Jesús dice, de cierto, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, lo que el Padre hace, eso también hace el Hijo igualmente. Eso al parecer, hermanos, cuando uno lo lee no parece tan importante, pero cuando lo comenzamos a desglosar, hay algo muy importante ahí. If you keep reading verse 19, I'm not going to read it to you so we can advance, but if you read it, and please do, Joseph, you can open the tablet, use it as a Bible. Look up John 5:19, because it's very important to pay attention to what Jesus says here. Jesús dice que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo.
So Jesus says that he can't do anything of his own, right? That's what it says here. The Son can do nothing of himself. ¿Qué no está diciendo Jesús aquí? Bueno, Jesús no está diciendo que él necesita ayuda. Eso no es lo que está diciendo el pasaje. So the passage is not saying that Jesus needs help. Claro, en su condición humana, él dependía del Padre, ¿no? In his human condition, he did depend on his Father. Pero en su esencia divina, él no necesita ayuda. It's in his divine essence, he doesn't need any help. He's God. God does not need help. Okay? In his human nature, yeah, he depended on the Father. Pero Jesús no está diciendo aquí básicamente que él necesita ayuda. So he's not saying here that he needs help. No significa tampoco que Jesús es inferior al Padre. It doesn't mean that Jesus is inferior to the Father, to God the Father. Lo que Jesús está expresando aquí es que lo que él hace no lo hace independiente del Padre. So what Jesus is saying here is that what he does, he is not doing independent of the Father. Okay, si lo llevamos al plano, hermano, de la doctrina de la Trinidad, entendemos que tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo tienen la misma esencia, el mismo poder, la misma sabiduría, la misma naturaleza, y que cada uno de ellos, hermanos, trabaja junto con el otro. Eso es lo que está diciendo Jesús, que él trabaja junto con su Padre. If we bring this to the plane of the doctrine of the Trinity, remember that the Father, the Son, and the Holy Spirit are three distinct persons within the Godhead. They all share the same omnipotence, the same power, the same wisdom. They're all knowing. They share on all the attributes. And one of the things you will see throughout the Bible is that they share different responsibilities in the work that they do. They are interdependent of each other in doing whatever work they do. And so this is what Jesus is doing. He is working in interdependence with the Father, not apart from him or that he's inferior to him. Jesús está diciendo, yo trabajo en cooperación con mi Padre, no separado de mi Padre, ni soy inferior a mi Padre. ¿Okay? O sea, que tengamos eso en cuenta, hermanos, porque hay personas que toman este versículo para decirme Jesús depende del Padre. Como si Él es Dios, entonces necesita... Eso no es lo que le está diciendo. Está diciendo que Él trabaja en cooperación con el Padre, no independiente del Padre. Previamente, hermanos, en el sermón pasado habíamos dicho que Jesús le dijo a los judíos, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y ellos entendieron claramente cuando Él dijo eso, que Él se estaba haciendo igual a Dios y por eso procuraban matarle. Remember in the last sermon when Jesus said, my Father works, until now I think it says in the English version, and I also work. And the Jews understood, these are the leaders that understood the scriptures. They understood that Jesus was making himself equal to God. And they wanted to kill him for it. Okay? La conversación sigue dentro de ese contexto. Jesús sigue igualándose a Dios. See, the context is still the same. Jesus continues to make himself equal to God in everything that he's saying. Y tenemos dos alternativas. O Jesús era un loco, o Jesús es Dios. And we have two alternatives. Or Jesus was a schizophrenic crazy man, or he was God. It's one or the other. Ahora, la Biblia nos demuestra que Cristo resucitó, ¿no? Y eso prueba que no era ningún loco, que no era ningún mentiroso. Esa es la prueba de que Él era quien Él decía que era. Now we know that Jesus resurrected, right? That is the proof that he was not just a crazy Joe Schmo. That proves that he was God. Otherwise, he would have remained in the grave.
Lo que Jesús, hermanos, está haciendo, lo está haciendo en unidad con el Padre. Sanar a aquel hombre enfermo que llevaba 38 años enfermo, Él lo hizo en unidad con el Padre, no separado del Padre. Es lo que Él está explicándole aquí a estas personas. So Jesus is explaining to them, this healing that I performed on this man that was sick for 38 years, I did it in unity with the Father, not apart from Him. In unity with Him. Y por eso es que Jesús, vemos aquí que Jesús le añade, hermanos, que Él hace lo que ve hacer al Padre. And Jesus says here that He does whatever He sees the Father do. Pero miren esto, hermanos. Miren lo que dijo Jesús, escuchen bien, miren las palabras. Porque todo lo que hace el Padre. Todo, no dijo algunas cosas, todo lo que hace el Padre. Listen to this. So Jesus does things in unity with the Father, but listen carefully, because to this Jesus adds the following phrase in verse 19. But what he sees the Father do, he also does himself. Now, look at this. For what things soever the Father does, these also the Son does likewise. Y no solamente dice que todo lo que Jesús ve hacer al Padre lo hace, dice que lo hace igualmente. Es idéntico lo que Él hace, es idéntico a lo que el Padre hace. So what Jesus does is identical to what the Father does. That's what He says. The Son does also likewise. Dígame usted a mí, hermano, si cualquier ser humano puede hacer eso y no ser acusado de blasfemia. Que yo me pare aquí a decir que todo lo que el Padre hace, yo lo veo y lo hago. Todo. Lo que Dios hace, yo lo puedo hacer. Y que lo hago igualito que Dios. Yo creo que ustedes se irían todos en una, hermanos. De una, sí, ¿no? Queda vacía la iglesia. ¿Sí? Yeah. So notice that these words that Jesus says, all that the Father does, I also do equally. Likewise. Identical. You can't just be a mere human being and say that expecting not to be accused of blasphemy. Can you picture me saying, everything I see God do, I can do equally? How does that sound to you? Doesn't that sound blasphemous? I can't do what God does. But that's what Jesus is claiming. That He does all that the Father does, and He does it equally. Jesús está diciendo, todo lo que el Padre hace, yo lo hago igualmente. Y cuando dice todo, abarca la totalidad, hermano, de lo que el Padre hace. So when Jesus says all that the Father does, that word all, it includes everything that the Father does. Everything. Y al decir igualmente, hermanos, Jesús está señalando que lo que Él hace está al mismo nivel de lo que el Padre hace. So when Jesus says that likewise, I do likewise, what Jesus does is at the same level as what the Father does. La misma perfección, el mismo poder que se requiere para hacer lo que el Padre hace, Jesús hace. The same perfection and power that the Father uses to do what He does, Jesus also uses to do what He does. ¿No le suena eso a usted como que Cristo se está haciendo igual al Padre? En esencia divina. Doesn't that sound like Jesus is making Himself equal to God? A mí me suena como que Él se está haciendo igual a Dios, ¿no? Y como le dije, o Jesús está loco o Él es Dios. And like I said, either Jesus is crazy or He is God. Esas son las dos opciones, hermanos. ¿Ok?
Jesús está dejándole saber a ellos, hermanos, que la obra del Hijo, la obra de Cristo, no es una obra inferior a la obra del Padre. So Jesus is saying that the work that he does is not inferior to the work that the Father does. Es una obra, hermanos, en la misma clase divina, realizada en perfecta unidad con el Padre. So Jesus is saying that the work that he does is in the same category as what the Father does, in perfect unity with the Father. In perfect unity with him. Nuevamente, hermanos, ¿puede un ser humano decir eso sin cometer blasfemia? I ask you one more time. Can any human being say that without committing blasphemy? No puede, hermanos. Ahora, hermanos, cuando Jesús dice aquí que todo lo que el Hijo ve hacer al Padre, que Él también lo hace, no es como decir un estudiante está haciendo lo que su maestro le enseña. So when Jesus says that whatever he sees the Father does, this is not like when we talk about, let's say, a teacher and a student. The student does what his teacher teaches them. No es eso lo que Jesús está diciendo. El estudiante aprende a hacer lo que hace su maestro, lo que su maestro le enseña, pero no lo hace al mismo nivel de perfección. See, a student can do what his teacher does or teaches him, but he doesn't do it at the same level, or he can't do it exactly like he does. So this is not what Jesus is saying. Esto no es lo que Jesús está diciendo entonces, hermanos. Él no imita al Padre como un estudiante imita a su maestro. So he's not imitating God the Father like a student imitates a teacher. Lo que Jesús está diciendo es más bien como el reflejo de un espejo. Cuando usted se mira un espejo, hermanos, usted no puede mover su mano sin que el reflejo en el espejo, su mano se mueva también, ¿verdad? O sea, lo que Jesús hace comparado con lo del Padre es idéntico. No hay inferioridad, ni hay imperfección, ni diferencia. Es idéntico. When you look yourself in the mirror, you can't move your right arm and not see your right arm in the mirror moving, right? It moves to perfection. It makes the exact same moves that you make. And that's what Jesus is saying, basically, that what he does is identical to what the Father does. It's not slightly different, it's identical. That's what he's claiming. Pasemos al versículo 20, verse 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de manera que vosotros os maravilléis. So read verse 20 on your own. Y Jesús dice que el Padre ama al Hijo. So Jesus says that the Father loves the Son. Y aquí Jesús está hablando de esa perfecta comunión que hay entre Dios Padre y Dios Hijo. So Jesus is talking here about that perfect fellowship between God the Father and God the Son. Y esto es sumamente importante, hermanos, en el cristianismo trinitario. Escuche bien, cristianismo trinitario. Porque hay diferentes cristianismos que no son cristianismos. Usan el título de cristiano, pero no lo son. Está el cristianismo unicitario y está el cristianismo unitario. So we're talking here about something that is very important for Trinitarian Christianity. And I use this term because there are those so-called Christians that call themselves Christianity, but they are either Unicitarian Christianity or Unitarian Christianity. Those two types. That's not real Christianity. They do not worship the true God. El unicitario
Creen el Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero dicen que son la misma persona. Básicamente están diciendo que el Padre es el Hijo y el Hijo es el Padre y el Padre es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no. En la doctrina trinitaria, el Padre no es el Hijo ni es el Espíritu Santo. El Padre es una entidad distinta. El Hijo es una entidad distinta y el Espíritu Santo es una entidad distinta. Y los tres participan de la misma esencia divina. So in Christianity, in Trinitarian Christianity, well, look at the modalist or the Unicitarians. They say that Jesus is the Father and He's the Son and He's the Holy Spirit. And that's false. Those three are distinct. They're not the same person. The Father is not the Son and is not the Holy Spirit. The Son is not the Father and He's not the Holy Spirit. They're three distinct persons that share the same divine essence. Okay? El unitario es el que dice que Jesús es un ser creado y por lo tanto inferior al Padre. Sabemos que eso es falso. The Unitarians say that Jesus is a created being and therefore He's inferior to the Father. Well, we know that's false. That's false. No voy a entrar mucho en eso. Pero fíjense, hermanos, que vamos a poner un ejemplo aquí. Dios es inmutable. O sea, Dios no cambia. God is immutable. That means that He does not change. Pregunta. Allá en la eternidad, antes de Dios crear los cielos y la tierra, el único que existía era Dios, ¿no? So before the creation of the heavens and the earth, in eternity, God was alone by Himself, right? There was no other creature. Or there's no creature. He had not created anything, right? Pregunta, hermanos, si Dios es el Dios unicitario, ¿okay? Que es una sola persona, o el Dios unitario, no hay tres personas, ¿ok? Pregunta, ¿Dios es amor, sí o no? Sí. Y entonces, cuando Él estaba solo, que no había Trinidad, según estas personas, ¿ok? Si tomamos la enseñanza de ellos, ¿a quién amaba Dios? Si no había más nadie. In eternity past, if God is not a triune God, if He's just one person, like the Unicitarians say, or He is one God and Jesus was not in existence, like the Unitarians say, God is love, right? Who was God loving back then when there was nobody else? No one, right? Entonces, si Dios no estaba amando a nadie porque no había más nadie con Él, tuvo que crear a Jesús, según los testigos de Jehová. Ahí Dios cambió porque ahora pasó a amar. ¿Estamos viendo el problema? Un Dios que cambia no es Dios. Y si es el Dios unicitario, allá en la eternidad no podía amar a nadie, hasta que creó los cielos y la tierra y comenzó a amar a los ángeles y a la creación. Es un Dios que cambia. Ese no es el Dios de la Biblia. Y eso se le puede aplicar a los musulmanes porque ellos creen que Dios es uno, como nosotros, pero que no es tres personas, que es una persona. Y pregunta, ¿a quién amaba Él en la eternidad? No puedes decir que Él era amor porque no amaba a nadie. Entonces, si vino a amar cuando creó, cambió, mutó. Y un Dios que muta no es Dios. Vemos que esencial es la doctrina de la Trinidad. ¿A quién amaba el Dios Trino? Se amaban entre ellos. Dios siempre ha amado. ¿A quién? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Se han amado entre sí. So if you have this lonely God in eternity that has no one to love, and then He creates beings, and then He starts loving them, that's a mutating God. It's a changing God. And a God that changes is not God.
Now, if God is triune, Father, Son, and Holy Spirit, we can say he has always loved. Who? The Father, the Son, and the Holy Spirit have loved each other eternally. And there's no change. He has never stopped loving. No change. Estamos viendo, hermanos, la importancia de la doctrina de la Trinidad. You see the importance of the doctrine of the Trinity? Sin la doctrina de la Trinidad, hermanos, tenemos una religión inconsistente. Un cristianismo que no puede ser consistente consigo mismo, con la Biblia. Porque no tiene un Dios inmutable, tiene un Dios mutable. Un Dios que cambia. Y en ese caso, no es Dios. Y Jesús dice que el Padre le muestra todas las cosas. So Jesus says that the Father shows him all things, right? That's what it says. And shows him all things that he does, right? Que el Padre le enseña al Hijo las cosas que hace. Bueno, lo que un padre terrenal, tomando por ejemplo un padre terrenal hace para enseñarle a sus hijos, eso no se puede comparar con lo que Jesús está diciendo aquí. If you take that phrase and you try to express it with like a human father teaching his human son, that really doesn't express what Jesus is saying here. Se queda corto, hermanos. Okay? It doesn't achieve what it's supposed to achieve, that analogy. Lo que quiere decir Jesús aquí, hermanos, es que Jesús tiene un completo acceso al Padre y que no hay nada oculto entre el Padre y el Hijo. Es un vocabulario hebraico. Eso es lo que está diciendo él. No hay nada oculto entre el Padre y yo. Porque ¿qué es el opuesto de enseñar o mostrar? Ocultar, ¿no? Pues ¿qué está diciendo Jesús? No hay nada oculto entre el Padre y yo. No hay nada oculto. See, what Jesus is saying here is there is nothing hidden between the Father and me. That's the opposite of showing, right? Hiding. Showing versus hiding. What Jesus is saying, nothing's hidden. Everything is manifest between the Father and me. Eso es lo que está afirmando Jesús aquí, hermanos. Y a la misma vez está reforzando esa unidad que hay entre el Padre y el Hijo. Una unidad absoluta, perfecta. At the same time, Jesus is reinforcing this perfect, absolute unity between the Father and the Son. Between God the Father and God the Son. Y luego vemos que Jesús dice, y mayores cosas que estas le mostrará, de modo que os maravilléis. And then Jesus adds to this, and he will show him greater works than these, that you may marvel. Bueno, hermanos, nuevamente, mostrar aquí no significa que Jesús es un ignorante y que el Padre tiene que enseñarle. I want to clarify one more time. When it says here that he will show him greater things, this is not saying that Jesus is ignorant and the Father needs to show him. Y no es eso a lo que se está refiriendo. Como si Jesús no conociera esas cosas. As if Jesus didn't know those things. Nuevamente, hermanos, no hay nada oculto entre el Padre y el Hijo. There's nothing hidden between the Father and the Son. Pero Jesús le está diciendo a ellos, esto que ustedes vieron aquí, este milagro que yo hice, de este hombre que llevaba 38 años enfermo, eso es lo que el Padre le muestra al Hijo. Pero cosas mayores que esas vas a ver. Eso no es nada con lo que está por suceder pronto. ¿Qué cosas son esas, hermanos? Bueno, la resurrección es una de ellas, ¿no? No es una cosa mayor que Cristo resucite de los muertos, que Cristo resucitó muertos también. Cosas mayores que esta le mostrará el Padre, para que os maravilléis. So what Jesus is saying here, that when he says that the Father will show him greater things, let's stay in the context. Jesus had healed a man that was sick for 38 years, right?
And Jesus is basically saying, you saw this miracle? That's nothing compared to what's coming. Greater things the Father will show so that you may marvel. What things were those? Well, Jesus resurrected the dead. Isn't that greater than just healing somebody? To resurrect Lazarus after 4 days of being dead? To raise himself from the dead also, his own resurrection? Aren't those greater things? They were about to see greater things. Miren el versículo 21 y 22. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio encomendó al Hijo. Esas son cosas mayores. Verses 21 and 22, look, as an example. For as the Father raises up the dead and quickens them, even so the Son quickens whom he will. For the Father judges no man, but has committed all judgment unto the Son. Those are greater things. This is what Jesus is saying. That just like the Father raises the dead, Jesus will raise the dead. Que así como el Padre levanta a los muertos, Jesús levanta a los muertos. Esas son cosas mayores. Que el Padre a nadie juzga, sino que le entregó el juicio a Jesús. Esas son cosas mayores. Porque la Biblia dice que el único que puede juzgar es Dios, ¿no? Y sin embargo dice que el Padre le dio todo el juicio a Jesús. Cosas mayores. Think about this. He says that the Father judges no one. He has given all judgment to the Son. Now, the only one who can judge is God, right? The Jews knew this. So when Jesus says the Father judges no one, he's given all judgment to the Son. Those are greater things. The Jews themselves would say, who can forgive sins but God? It takes judgment to forgive sins, right? ¿Se acuerdan cuando Jesús perdonó a aquel paralítico, lo sanó y lo perdonó? Y los judíos dijeron, ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? Hay que hacer un juicio para poder perdonar un pecado, ¿no? Se juzga el pecado, porque si no se puede juzgar, entonces no podemos decir que es pecado. ¿Cómo se va a perdonar si no se puede juzgar que es pecado? Todo el juicio entregó al Hijo. All judgment was given to the Son. Versículo 21. Y estas son cosas que maravillaban a la gente, hermanos. These are things that marvel the people. Versículo 21, verse 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. So read verse 21 on your own. Y hermanos, en la mentalidad judía, solo Dios daba vida, ¿no? In the Jewish mentality, only God gave life. Aún aquellos que lograron hacer milagros de resucitar muertos como Elías, Eliseo, ¿ok? Fue por el poder de Dios. No es que Eliseo tenía poder de sí mismo. Eso fue una obra de Dios a través de Eliseo, ¿no? O sea, era Dios el que daba la vida. Pero mire cómo Jesús dice en el versículo 21, que así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere les da vida. And Jesus says here, as the Father raises up the dead and quickens them, even so the Son quickens those who he wants to quicken. O sea, que Jesús a quien quiere da vida y a quien no quiere no se la da. So Jesus, to whoever he wants, he gives life. And whoever he doesn't want to give life, he doesn't give it. Eso es una prerrogativa divina. That's a divine prerogative. Only God can decide who to give life to and who not to give life to. Solamente Dios puede decidir a quién darle vida y a quién no. Eso es una obra de Dios. Y mire, si leyéramos los versículos
24 al 29, mire, se los leo rapidito. I'm going to read verses 24 through 29 quickly so you follow with your Bibles, okay? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué estamos viendo ahí, hermanos? Resurrección espiritual. Jesús resucita espiritualmente a las personas. Los que estamos muertos en delito y pecado, nos ha resucitado. De cierto os digo, vendrá hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Resurrección espiritual. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieren bien saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron mal a resurrección de condenación. Ahí estamos hablando de la resurrección física. Jesús tiene autoridad de resucitar espiritualmente y resucitar físicamente. Y a quien Él quiere resucitar espiritualmente, resucita. Y a quien no quiere, no resucita. De igual manera, a quien Jesús quiere resucitar físicamente, resucita. Y a quien no quiere, no lo resucita. Notice, if you read with me, that Jesus is talking about spiritual resurrection and physical resurrection. Jesus has the power to resurrect spiritually and to resurrect people physically. Y en base a esos versículos, hermanos, es que podemos decir esto. Que Jesús quiere, lo que dice el versículo 21, a quien Él quiere, Él le da vida, sea espiritual o física. Y a quien no quiere, no se la da. Y dígame si el Señor nos debe algo. ¿Nos debe algo el Señor para exigirle que nos resucite? ¿O por qué no resucitas a este? O... El Señor no nos debe nada. Vimos las ocasiones en las que Jesús resucitó personas. La hija de Jairo, el hijo de aquella viuda en Naín, a Lázaro. ¿Por qué no resucitó más gente? Porque no quiso. Porque no quiso, hermanos. A unos los resucitó y a otros no. You saw occasions in which Jesus resurrected people. The daughter of Jairus, the son of this widow in Nain, Lazarus. Now you should ask the question, why didn't he resurrect more people? Because he didn't want to. He resurrects those who he wants to, and those who he doesn't resurrect. It's that simple. And the question is, does God owe us anything? Can we demand that he resurrect other people? No, he doesn't owe us anything. He can choose to resurrect whomever he wants. He's God. He owes us nothing. Dios no nos debe nada, hermanos. No podemos exigirle porque a unos resucita y a otros no. ¿Verdad? De igual manera, porque a unos salva y a otros no. Y ahí tenemos que tener cuidado porque Dios, a quien quiere salvar, salva. Y a quien no quiere salvar, no lo salva. Pero no caigamos en el error de muchos que dicen, entonces el que se quiere salvar, Dios no, lo obliga a no salvarse. No, eso no es lo que estamos diciendo. Nadie, en realidad, nadie quiere salvarse, escuche bien, como lo dice la Biblia, arrepintiéndose y creyendo en Jesucristo. Ellos quieren salvarse a su manera. A su manera. Ahora, los que hemos sido salvados genuinamente es porque Dios nos ha sacado de ese error y nos ha salvado verdaderamente. Y lo que tenemos que estar es agradecidos porque lo hizo. Agradecidos porque nos salvó. ¿Verdad? So Jesus saves whoever he wants to save. There are those, well, people will say things like,
Also, what you're telling me is that those who want to get saved, God forces them to not be saved? No, that's not what we're saying. In reality, nobody wants to be saved the way the Bible says we must be saved, by repenting and believing in Jesus. They don't want to be saved that way. They want to be saved their own way. So when we say that God saves whoever He wants, it's that He will save those who He from eternity has elected unto salvation. Those He will bring out of that error and save them. Those are the ones who He wants to save. And the rest He just passes over. A unos el Señor salva y a otros los deja en su suerte, en su destino, en el rumbo que llevan. En Efesios 2:1, hermanos. Dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Ephesians 2:1 says that we were dead in sins and trespasses. Y Jesús dijo en Juan 11, 25 al 26, yo soy la resurrección y la vida. Si Él no fuera la resurrección y la vida, hermanos, no hubiera sido Él el que nos resucitó espiritualmente, ¿no? Jesus said in John 11, 25 and 26, I am the resurrection and the life. So we were dead in sins and trespasses. If He is the resurrection and the life, then we were resurrected and given life by Him. Right? A las ovejas, dice en Juan capítulo 10, que a mis ovejas yo les doy vida eterna. To His sheep in John 10, He says, I give them eternal life. O sea, Jesús no está hablando solamente de una resurrección física, incluye la resurrección espiritual. Jesus is not talking just about physical resurrection. He includes spiritual resurrection. Estábamos muertos en delitos y pecados. We were dead in sins and trespasses. ¿Quién nos sacó de esa muerte espiritual? Who got us out of that spiritual death? ¿Fue nuestra inteligencia? Was it our intelligence? Porque hay gente que sí, que dice, no, pero es que el hombre puede pensar y puede razonar y puede, sí, puede pensar y razonar, pero no hay quien busque a Dios, dice la Biblia. Some will say, yeah, but humans can reason and they can think and they can deduct, so they can make a decision. Well, the Bible also says that no one seeks after God. So your reasoning wasn't it. Tu razonamiento no fue. Mira lo que dice Efesios 4:18. Let's look at Ephesians 4:18. Lo que dice la Biblia. Hablando de nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados, teniendo el entendimiento entenebrecido. El entendimiento entenebrecido, ¿qué íbamos a entender? Ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Éramos ignorantes. Por la dureza de su corazón. Corazones duros. Sin entendimiento, ignorantes y con corazones duros. ¿Fue nuestra inteligencia la que nos salvó? Ephesians 4:18. Having the understanding darkened. A darkened understanding. There's no light. Being alienated from the life of God through the ignorance that is in them. We were ignorant because of the blindness of their heart. They had blind hearts. So once again, were we saved by our intelligence? Not according to this. Our understanding was dark, we were ignorant, and our hearts were blind. In the Spanish version, it says, the hearts were hardened. So no es a mí que yo me debo la salvación. No es a ti que tú te debes la salvación.
porque no teníamos el razonamiento correcto para salvarnos. We didn't have the correct reasoning to save ourselves. Tito 3:3, hermanos. Para no leerlo, pero si usted busca, va a encontrar que dice que en otro tiempo éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y diversos deleites. ¿Usted cree que una persona en esa condición verdaderamente se salva a sí misma? ¿Que fue una decisión suya solamente y solamente suya? When you read Titus 3:3, you're going to see that in other times we were fools, rebels, departed, slaves of desires. Slaves. Did we really, out of our own decision and will, come to Christ? Is that what the Bible teaches? Nope. That's not what it teaches. ¿Sería nuestra moralidad, que había un rayito de bondad en mí, de justicia, de moralidad? Could it have been my own morality? Maybe there was a little bit of morality in me, of righteousness, that led me to come to Christ. Bueno, si fuéramos a leer pasajes como Tito 3:5, Gálatas 2:16 y 1 Timoteo 2:9, todos dicen que no fuimos salvados por nuestras obras. O sea, la moralidad tiene que ver con obras, ¿no? Las obras que hacemos reflejan nuestra moralidad, nuestras decisiones basadas en el tipo de moralidad que tengamos, nuestra voluntad. De acuerdo a esos pasajes, no fue por nada que hubo en nosotros que Dios nos salvó. No fue por obras que nosotros hicimos que Dios nos salvó. So passages like Titus 3:5, Galatians 2:16, 1 Timothy 2:9 says that we weren't saved by works. We weren't saved by anything in us. So it wasn't my morality. Y aun si fuera por alguna moralidad, ¿qué obra, hermanos, moral, puramente moral, sin contaminación ninguna, podíamos hacer teniendo el entendimiento entenebrecido y los corazones endurecidos? ¿Hubieran sido perfectas nuestras obras morales? No. Let me ask you these questions. What pure moral work could we have done in that condition of having our darkened understanding and hardened hearts? Would our moral works have been satisfying to God? Would they have been perfect? They wouldn't. No fue, hermano, por nada que tú y yo hicimos que fuimos salvados. It wasn't because of anything that you and I did that we were saved. Pero es que yo tuve que creer. Sí, nadie está negando eso. Oh, but I had to believe. Nobody's denying that. Pero la fe nació de ti mismo. Was the faith born of yourself only? ¿Qué nos dice Romanos 10? Que la fe viene ¿por qué? Por el oír. No es que viene de ti. Viene por el oír. ¿Y el oír por qué? La palabra de Dios. O sea que la fe es un producto de la palabra de Dios. In Romans 10 we're told that faith comes by hearing. It doesn't say it comes from you. It comes by hearing. Hearing what? The Word of God. Faith is the product of the Word of God. ¿Sabe lo que pasa, hermano? Cuando usted está convencido, cada vez que usted oye la palabra de Dios, usted tiene ese convencimiento en sí. Es que esa es la fe que produce la palabra de Dios en usted. El Espíritu Santo obrando con esa palabra en usted. See that convincing, every time you hear the Word of God, is that convincing that you feel? That's the faith, the product of the Word of God, the Holy Spirit working through it in your life.
Sí, tuviste fe, pero no era tuya. Porque Jesús le dice a los judíos, en Juan capítulo 6, la carne para nada aprovecha. Para nada espiritual aprovecha la carne. La fe es espiritual o carnal. Es espiritual. La carne no puede producir algo espiritual. No te pudo aprovechar para producir fe. Eso es producto de Dios. De hecho, en el nuevo pacto, Cristo compró la fe para ti. Léase a Jeremías 31 para que vea. Y en Ezequiel, no me acuerdo qué capítulo era, cuando está hablando de que Dios pondrá en nosotros su espíritu. Pondrá su ley en nuestros corazones. Para que no nos apartemos, para que vengamos a Él, para que le sigamos. Y ninguno tendrá necesidad de que nadie le diga, conoce al Señor. Porque ¿sabes qué? Porque lo vas a conocer con esa obra de Dios en ti. De poner el espíritu, de darte un corazón nuevo. Un corazón de carne y no de piel. Eso es fe, hermanos. Eso es obra de Dios que Cristo compró para ti en el nuevo pacto. Él las compró. No son tuyas. Él las compró. In the new covenant, Jesus bought faith for you. That's one of the benefits of the new covenant. That Jesus purchased faith for you. He gave you a new heart. That's faith. A heart of flesh. Take away the heart of stone. Write the law in your hearts. Put His Spirit in you so that you don't depart from Him. He purchased that for you. It is the work of God. It is not your work. The flesh profits nothing. Faith is spiritual. It's not carnal. So your flesh could not produce faith. It is the work of God. La fe es la obra de Dios, hermanos. Tú y yo, hermanos, no somos meramente pecadores mejorados. We're not like reformed sinners. That's not what we are. Éramos muertos espirituales a quienes Cristo resucitó. We were spiritually dead and Christ brought us to life. Por gracia, no por nuestras obras. By His grace, not by our works. Hermanos, si somos honestos, miren a quienes Jesús le dio vida. Si somos honestos, podemos admitir que somos miserables pecadores, que lo que merecemos es la ira de Dios. A eso fue lo que Jesús le dio vida. A miserables pecadores merecedores de la ira de Dios. If we are honest with ourselves, we will admit that we are miserable sinners that deserve nothing but the wrath of God. If we're honest. That's what God gave life to. Miserable sinners deserving the wrath of God. A eso fue lo que Dios le dio vida. ¿Qué había en nosotros, hermano, que pudiera estimular a Dios a salvarnos? Dime, analícese usted mismo y dígame qué hay en usted, hermano, que a Dios le hubiera agradado. Just take a look into yourself, your thoughts, your heart, your intentions. They're not perfect. Tell me, what was in you that God would have been delighted on so that He could save you? Be honest with yourself. Am I a good person? Am I a righteous person? Is this something that would have pleased God? If you're honest with yourself, your conclusion is going to be no. There was nothing in me that would bring God to save me. Por eso es que la Biblia nos dice que es por el beneplácito de su voluntad. That's why the Bible says that it was by His good will, not for anything that is in us. Cristo quiso darte vida por el puro afecto de su voluntad. Christ wanted to give you life by the pure kindness or affection of His will.
No por nada que haya visto en ti y en mí. Not for anything that he saw in us. Esa vida que tú y yo tenemos ahora, esa vida espiritual, no nace de ti, de mí, hermanos. Viene de la voluntad soberana y misericordiosa de Cristo. That eternal life that is in you now, it doesn't come from you. It comes from the merciful and sovereign work of Christ. De ahí es que viene, hermanos. Tuve que responder al evangelio para eso. Claro, nadie lo niega. Oh, I had to respond to the gospel in order for me to be saved. Nobody's denying it. Pero mire lo que dice Primera de Pedro 1:1. Look at 1 Peter 1:1. Ahí Pedro está hablando acerca, cuando envía el saludo, mire cómo él envía el saludo. En el 1, segunda de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros. Notice what it says here. Grace and peace be Saint Peter, a servant and apostle of Jesus Christ, to them that have obtained like precious faith with us through the righteousness of God. Alguno pudiera decir, ven, la alcancé. Dice ahí que yo la alcancé. Tuve que estirarme para alcanzarla. Eso no es lo que dice el griego. Some may say, see, I obtained it. I had to seek for it and reach and obtain it. That's not what the Greek says. Cuando usted lo lee en el idioma griego, la idea es recibir algo que te fue otorgado. In the Greek, it means that you receive something that was given to you. Eso es lo que indica el griego. Y el ejemplo que puedes encontrar, ¿se acuerdan de Zacarías, el padre de Juan el Bautista? Que a él le tocó ese año ser sumo sacerdote por suerte, porque echaban suertes para ver quién iba a ser el sumo sacerdote. Dice que a él le tocó. Esa expresión griega es lo mismo que esto. No fue que él lo alcanzó porque él lo buscó, fue que le tocó a él. Le tocó esa suerte. A ti te tocó esa suerte, hermano. Que tú recibieras esa fe. See, an example you can find is Zechariah, the father of John the Baptist. That year, he was the high priest because by the lots, it's like luck, like chance. By lots, the priesthood fell on him that year. It's like heads and tails. When you throw a coin, if it's heads, you're going to be priest. If it's tail, I'm going to be priest. Well, it fell on him. He became priest not because he sought it, it's because it fell on him. He obtained it by luck. That's the same expression. It was given to you. You just received it. You received. The lot fell on you. Wow. ¿Tú te has puesto a pensar en eso, hermanos? Que la suerte te cayó a ti. Y no estamos hablando de suerte aquí como el que juega la lotería. Estamos hablando de que a quien Cristo quiere da vida y a quien no quiere no se la da. Y Él quiso dártela a ti. ¿Te has puesto a pensar en eso, hermanos? Have you ever thought of that? That the luck, and I'm not using luck here, like when you play the lottery and you're going by chances. What I'm saying is that Jesus, whoever He wants to give life to, He gives life to. And whoever He doesn't want to give life to, He doesn't. And you know what? The luck or the lot fell on you. He wanted to give you life and He gave you life. Ponte a pensar en eso, hermanos. Piensa en eso claramente. Muchas veces quizás decimos, ay, yo no soy muy espiritual. Piensa en eso para que veas cómo eso levanta tu espíritu. Piensa en eso para que veas cómo eso levanta tu devoción al Señor.
tu dedicación al Señor, tu fidelidad al Señor. Think about that so that may work in you. You become more devoted, more loyal to God. Va a ser la respuesta natural, hermanos. La respuesta natural va a ser la de vivir una vida devota y agradecida al Señor. The natural response is going to be one of living a devoted and loyal life to Christ. Whenever you think of that. Así que no te olvides, hermanos. No te olvides que la suerte cayó en ti. Don't forget that the lot fell on you. Versículo 22, verse 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio encomendó al Hijo. For the Father judges no man, but has committed all judgment unto the Son. ¿Y qué no está diciendo aquí Jesús? Hay dos cosas que él no está diciendo. Número uno, no está diciendo que el Padre dejó de juzgar. Y número dos, no está diciendo que el Hijo antes no juzgaba. ¿Ok? Ya mismo les explico. So, there are two things that Jesus is not saying here. He's not saying that the Father is now not judging. And he's not saying that Jesus didn't judge before. Okay, those are the two things that he's not saying. Esto más bien corresponde a lo que leemos en, miren, Hechos 17:31. Let's go to Acts 17:31. Acts 17:31, Hechos 17:31. Dice, por cuanto ha establecido un día, está hablando de Dios Padre, establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Dios Padre va a juzgar al mundo con justicia, pero mire cómo, por aquel o por medio de aquel varón a quien él designó, que es Cristo, dando fe a todos con haberle resucitado de los muertos. El Padre no deja de juzgar, es que lo va a hacer a través del Hijo. So when you read that, notice that it says, because he, meaning God the Father, has appointed a day in which he will judge the world in righteousness. So God will judge, but listen how. By that man, or through that man, whom he has ordained, and that's Jesus Christ, whereof he has given assurance unto all men, in that he has raised him from the dead. Eso es lo que se refiere a Jesús, que todo el juicio se lo dio a él. No es que el Padre dejó de juzgar, es que ellos trabajan en unidad perfecta. El Padre juzga y lo hace a través del Hijo. En unidad perfecta. So it's not that the Father is no longer judging, it's that he's judging through the Son. Because what did Jesus say before? That the Father and I work in perfect unity. They work in perfect unity. Igual dice en Romanos 2:16. Same thing we see in Romans 2:16. Ahí leemos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Romans 2:16, in the day when God shall judge the secrets of men by Jesus Christ according to my gospel. La misma idea. Es la misma idea. It's the same idea. Recuerden, hermanos, que en el versículo 19, estamos en Juan 5 nuevamente, Jesús dijo que todo lo que Él ve hacer al Padre, Él también lo hace. Una de las cosas que hace el Padre es el juicio. Eso también Jesús lo hace. Remember in verse 19, Jesus says, everything that the Father does, I also do. Well, the Father judges, Jesus judges. Ahora, ahí mismo en Juan 5, en John 5, miren el versículo 27. Look at verse 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre.
So notice that he says in verse 27, he has given him authority, God has given Jesus authority to execute judgment also because he is the Son of Man. Y esto es importantísimo, hermanos. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Porque Jesús está hablando aquí de un juicio que le ha sido entregado a él en el sentido mesiánico redentor, como Mesías redentor. See, Jesus is referring to here that judgment has been given to him in the sense of a redeeming Messiah. A redeeming Messiah. The God made flesh. El Dios hecho hombre. Se le entregó ese juicio. A ese que parecía un mero ser humano como cualquier otro, a ese se le entregó ese juicio. That one that looked like a mere human being, all judgment was given unto him. The Messiah, the Redeemer, el Mesías, el Redentor, a él se le entregó todo ese juicio. Y parece que Jesús aquí se está moviendo en el trasfondo de Daniel capítulo 7, que habla del Hijo del Hombre que sube, que viene hasta el anciano de día y le es entregado el trono para que todas las naciones le sirvan. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Él está declarándoles a ellos, yo soy ese a quien se le dio todo el juicio para que todas las naciones le sirvan. See, Jesus seems to be using Daniel chapter 7, in which the Son of Man is referred as coming in the clouds to the Ancient of Days to receive the throne, to be enthroned, to be crowned king and judge over the nations, and all the nations will serve him. That is what Jesus is appealing to here. The mere man becomes exalted and is glorified. Ese mero hombre que la gente veía como mero hombre, a Cristo, resucita y asciende glorificado a sentarse en su trono. Eso es lo que Jesús está diciendo. Está apelando a esa profecía de Daniel que se estaba cumpliendo frente a sus propios ojos. That prophecy of Daniel was being fulfilled before their very eyes. Wow. Y el versículo 23, verse 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. That all men should honor the Son even as they honor the Father. He that does not honor the Son does not honor the Father which has sent him. Y aquí vemos el propósito, hermanos, del milagro que hizo Jesús y lo que le respondió a los judíos. ¿Se acuerdan que le dice a ellos todo lo que el Padre hace? También el Hijo. Así como el Padre da vida, el Hijo también da. El Padre le ha dado todo el juicio al Hijo. ¿Para qué es eso? Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. So remember, Jesus had told them that everything that the Father does, He does. That just as the Father gives life, He gives life. That all judgment was given to the Son of God. What was all that for? So that all men honor the Son as they honor the Father. Fíjense que Jesús no dice para que honren al Hijo como se honra a un ángel. O para que honren al Hijo como se honra a un profeta. Es que honren al Hijo como se honra al Padre. Jesús está apelando a igualdad y requiere la misma devoción y adoración que se le da al Padre. So Jesus is not saying for you to honor the Son as you honor an angel, or for you to honor the Son as you honor a prophet. He's saying honor the Son, honor me as you honor
the Father. Jesus is appealing to a worship that is only given to God. Que así como se honra al Padre, hay que honrar al Hijo. That the same way you honor the Father, that's how you honor the Son. The worship you give to the Father, you also give to the Son. La adoración que se le da al Padre, también se le da al Hijo de Dios. En otras palabras, hermanos, Dios es el único que merece suprema adoración. Y Jesús está diciendo, a mí me corresponde esa adoración. Supreme worship belongs to God, and Jesus is saying, it belongs to me. Dígame usted a mí, hermanos, si Jesús no está diciendo ahí que Él es Dios. Tell me there if Jesus is not claiming to be God there. Isaías 42:8, hermanos, dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Isaiah 42:8 says that God does not share with His glory with anyone. Aquí se está compartiendo la gloria. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Well, they're sharing the glory here. Why? Because Jesus is God. Esos hermanos que no creen en la Trinidad tienen un problema. Porque Jesús está compartiendo la gloria con el Padre. De hecho, en Juan 17:5, Él dijo, dame esa gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. See, those who do not believe in the Trinity have a problem with this passage. As a matter of fact, if you go to John 17:5, Jesus says, give me that glory that I shared with you before the foundation of the world. It's shared glory. Y ahí mismo en ese Juan 17:5, vemos esa declaración, hermanos. ¿Ven ustedes por qué los judíos querían matarlo? Do you see why the Jews wanted to kill Jesus? No era por cualquier cosa, era porque se estaba haciendo igual a Dios. It wasn't for any little thing, just because they didn't like him. It's because he was making himself equal to God. Y estas palabras, hermanos, escuche bien estas palabras. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Eso es simple. He who does not honor the Son does not honor the Father. That's very simple. Y esa es una de las verdades, una de las muchas verdades que separa el cristianismo del resto de las religiones. That is one of the truths, of the many truths that separate Christianity from the rest of the religions. Todas las religiones dicen que sirven a Dios. Every religion claims that they serve God. Pero solamente el cristianismo lo hace genuinamente. ¿Por qué, hermanos? Porque para honrar al Padre hay que honrar al Hijo. Only Christianity does so. Because to honor the Father, you have to honor the Son. Equally. ¿Sabe lo que dice Primera de Juan 2:23? Que todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. You know what 1 John 2:23 says? That all who deny the Son do not have the Father either. Cualquier religión que te diga que adoran al Dios de la Biblia, si no honran al Hijo, no están adorando al verdadero Dios. Any religion that claims to be worshiping the true God, if they're not honoring the Son of God, they're not worshiping the true God, incluyendo a los judíos, including the Jews. Porque ¿a quién adoran los judíos? Dígame. Al Dios de la Biblia. Sin el Hijo no. Si no están adorando al Hijo de Dios y rechazan a Cristo, no tienen Dios. Son unos idólatras como el resto de las religiones. That includes Jewish people. They reject Jesus, so what God are they worshiping? Rejecting Jesus means they have no God. They are godless. They are idolaters like any other religion.
practicing a religion that worships no God. Y hay de aquellos que le dicen a los judíos, tú tienes una promesa, tú eres salvo porque eres judío. No, solo en Cristo serán salvos. El que cree tiene vida eterna y el que no cree ya está condenado. Así de simple lo dice. Todo aquel judío que ha creído en Cristo tiene vida eterna. No por ser judío, por creer en Cristo. Y el que no cree, hermanos, tiene un lugar en el infierno con el resto de los incrédulos. Así de simple. Así de sencillo, hermanos. Primera de Corintios 16, 22 dice que el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, sea maldito. 1 Corinthians 16, 22 says that he who does not love the Lord Jesus Christ, let him be accursed. Ahí no importa, hermanos, que si es judío o no lo es. Aquel judío que rechaza a Cristo obviamente no lo ama. La Biblia dice, sea maldito. Sea maldito. Yo no me atrevo a decir que son pueblo de Dios porque no lo son. Están tan perdidos como cualquier otro. ¿O es que Dios deja que su pueblo se pierda? Así es que brega eso. Dios tiene un pueblo y lo va a dejar perderse. Eso es incoherente, irracional. Hermano, Jesús no es una opción más. Jesus is not one more option. Hemos visto que Él es el que da vida. We've seen that He's the one that gives life. Y hemos visto que Él es el que tiene todo el juicio. He's the one that has all judgment. Y es el que recibe la misma honra que el Padre recibe. And He's the one that receives the same honor that the Father receives. Y la pregunta que tenemos que hacernos es cómo te relacionas con Jesús. Porque como tú te relaciones con Jesús y como lo trates, así es que te relacionas con el Padre y lo tratas. So the question is, how do you relate yourself to Jesus? Because the way you relate yourself to Jesus is the way you relate yourself to the Father. El Talmud de los judíos enseña, no sé si es el babilónico o ellos tienen un par de talmudes. En uno de ellos, creo que es el babilónico, dice que Jesús está quemándose en el infierno en una paila de excremento de cerdo. Así tratan al Padre. Como honran al Hijo, así honran al Padre. See, one of the Jewish Talmuds, I don't know if it's the rabbinic Talmud, the Babylonian Talmud or some other one. But in that Talmud, they claim that Jesus is burning in hell in a pile of pig excrement. Now, that's how they honor the Son. So how do you think they're honoring the Father then? The way they honor the Son, that's how they honor the Father. No se puede honrar a Dios, hermano, rechazando al Hijo. No se puede adorar a Dios sin adorar a Cristo. Y ya vimos, hermanos, que tú y yo le debemos toda la adoración a Cristo. Le debemos nuestra lealtad. You can't worship God without worshiping the Son, without worshiping Christ. And I mentioned a little while ago that He deserves all worship, all honor, especially since He saved you. Especially since, in virtue of He's the one that decides who he wants to give life to and not to give life to, that He decided to give you life.
Especialmente, hermanos, en virtud de que si Cristo dijo, a quien yo quiero dar vida, yo doy vida, y a quien no quiero, no se la doy, y a ti te la dio. En virtud de eso, hermanos, hay que vivir para el Señor. Hay que adorar a Cristo. Hay que serle fiel. Hay que ser devotos al Señor, hermanos. Damos gracias al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Una vez más, Señor, hemos